qué bueno, me alegro mucho. Bueno, Sí, mira, ahí estuve viendo tus preguntas. Sin embargo, ajá, dado el caso de la empresa, yo te sugiero que empecemos por el tema principal, que es cómo se procesa la salida del personal cuando una empresa tiene problemas económicos. Eso es lo primero que los trabajadores tienen que tener claro, para que no les echen correcto. cuentos, por decir así. Entonces, mira, eso está regulado en el artículo 213 en el numeral C. El Ajá, artículo 213 tiene tres literales. El literal A, que es de naturaleza disciplinaria, el ujú, literal B, que es el de naturaleza imputable, o sea, cuando se termina la relación laboral por naturaleza disciplinaria el A, por naturaleza no imputable el B, y el C, cuando se termina la relación por causas económicas. ¿Ve? ok, Entonces, ¿por qué es importante que los trabajadores tengan claro esto? Porque si la empresa decide acogerse al cierre por temas económicos o por alguno de los temas que regula el artículo 213 literal C, tiene que seguir un procedimiento. ¿Y por qué te sugiero que inicies por aquí? Porque desde que se dio la pandemia, donde muchas empresas se vieron obligadas a cerrar operaciones por el tema económico, ujú, el tema que se utilizaba o que me decían los trabajadores, dice que se va a la quiebra, dice que se va a la quiebra, que yo ujú. renuncie. O sea, eso no es así tan fácil. Lo que pasa es que los trabajadores en este caso de Minera Panamá, pues es lo que me comunican y el temor que ellos tienen es que no se repita el mismo escenario de lo que ya sabemos lo que sucedió con Petaquilla Gold. Ajá. Ese es el principal temor que tenemos los trabajadores y también pues ya que la empresa habla de suspensión de contratos, pero suspender contratos, pero nosotros queremos saber es qué pueden ellos utilizar para suspender contratos si ellos Bueno, es que evidentemente, vamos por esa parte. Vamos evidentemente ellos no se pueden ir a la quiebra. no, vamos del peor escenario. Vámonos primero al peor escenario, que es que se acojan al cierre por temas económicos, porque mira, dice, ¿cuáles son las causales para cerrar por temas económicos? La quiebra del empleador, o sea, tema financiero, que ahí no es el caso. El Ujú, número dos, que dice la clausura de la empresa o la reducción definitiva de trabajo debido a la incosteabilidad notoria o manifiesta de la explotación o agotamiento de la materia objeto de la actividad extractiva. Hay medio que medio, pero el número tres ujú, dice la suspensión definitiva de labores inherentes al contrato o la disminución comprobada de las actividades del empleador debido a crisis económica, incosteabilidad parcial o por razón de la disminución de la producción o innovaciones, procedimientos, equipos, fabricaciones, caducidad de la concesión administrativa, ¿ves? Que ahí ok, va por esa línea, cancelación de pedidos u órdenes de compra o la disminución de la actividad productiva de la empresa. Entonces, ujú, ponte que ellos se quieran acoger a que la situación que se ha dado con el gobierno los ha obligado pues ha disminuido o afectado sus operaciones. Ellos tendrían que hacer una solicitud al Ministerio de Trabajo de esa ujú, situación. El ministerio se va a tomar alrededor de 60 días para revisar todo el caso. En ese proceso o en ese proceso de revisión, el Mitradel debe comunicarse con los trabajadores y decirles, correcto, señores trabajadores, la empresa ha solicitado el cierre o la terminación con gran cantidad de trabajadores acogiéndose a la causa de naturaleza económica. Y luego de que el Ministerio de Trabajo analice todos esos puntos, va a aprobar o desaprobar la correcto. situación. Eso lo haría un juez de trabajo, ¿verdad? Eh, no, tiene que ver con la parte administrativa Ok, del Ministerio de Trabajo. Entra
con los juzgados de trabajo el caso de los trabajadores que tienen fuero. ¿Ves? Porque Ok, entonces, suponte que el Ministerio de Trabajo autoriza el despido de X cantidad de trabajadores por esa situación. Entonces, eso tiene que seguir un orden que está establecido en el artículo 213. ¿Ves? Primero, empezará por los trabajadores de menor antigüedad dentro de las categorías respectivas. Una vez aplicada la regla anterior, se preferirá para terminar la relación del empleo a los trabajadores panameños respecto de quienes no lo estén. O sea, se van primero los extranjeros. Los sindicalizados respecto de quienes no lo estén tienen preferencia para quedarse en el trabajo. O sea, que sale primero el personal que no es sindicalizado. Y los más pero discúlpeme, cuando se habla de personal sindicalizado, eso es, que eh, pertenezcan a un sindicato. pero a la directiva o simplemente que estén No, afiliados. sindicalizados, con que estén Ok, afiliados. No ok, habla de ok. junta directiva, que dice los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. O sea, Ujú. se van primero los extranjeros, luego los trabajadores que no están sindicalizados, independientemente de que ocupen puestos en la directiva, porque una cosa es estar sindicalizado y otra ocupar algún puesto en la directiva o ser representante sindical, porque para Ok, poder buscar a uno que está en la directiva o representante sindical, una vez que el Ministerio de Trabajo autoriza el despido, entonces con esa autorización tienen que ir a los juzgados de trabajo para que autoricen la salida del personal que tiene fuero, ya sea ok, personal sindicalizado, personal con enfermedades crónicas o degenerativas, personal con VIH, el de maternidad, los sindicalistas, o sea, son como casi entre 7 o 9 fueros que tienen diferentes los ok, trabajadores. ok, Entonces es importante que estén claros en eso, que aunque el Ministerio de Trabajo haya autorizado, el personal que está con fuero necesita ir a los juzgados de trabajo para que autoricen el despido. ok, Entonces, comprendo. es importante que los trabajadores sepan que qué prestaciones tienen que pagarte cuando la empresa se acoge al literal C del artículo 213. Lleva todas las prestaciones más indemnización. Ok, eso sería lo que nosotros le llamamos la liquidación completa. Completo. Ajá, Y es el único caso del artículo 213 que cuando se aplica lleva la indemnización. Eso es muy importante que los trabajadores lo tengan presente por si los llaman a mutuo acuerdo. O sea, ajá, si te están llamando a mutuo acuerdo, ¿cuál va a ser la ganancia que puede tener la empresa? Que el proceso sea más rápido. ¿Ves? Pero no puede ujú, ser el hecho de que el trabajador pierda la indemnización. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras que si tú tuvieras que solicitar el permiso, tendrías que pagarme todo más mi indemnización. ¿Ves? O sea, correcto. que ya se cae debe salir del marco de los trabajadores la amenaza de que, bueno, aprovecha este mutuo que te estoy dando cierta cantidad porque si no me voy al ministerio y no te va a tocar nada. Falso. Falso, totalmente. Falso totalmente porque si se va al ministerio, el mismo Código de Trabajo establece que debe pagarse la indemnización completa al trabajador. Eso es un punto que deben tener muy, muy claro. Aquí estaba buscando el artículo. Todo eh, esto entonces, en el caso de que la empresa se diera, o sea, acogiera a ese artículo, ¿verdad? Con ese ajá, numeral. ajá. Eso es si se Y, acoge la empresa al literal C del artículo 213, o sea, cerrar o despedir ajá, trabajadores, no necesariamente tiene que ser cerrar, sino despedir un grupo masivo de trabajadores por causas económicas. Entonces, ¿dónde está eso de que tienen que pagar la indemnización? Eso está en el artículo 215, que dice así, cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite C del artículo ujú, 213, o sea que el C es el que habla de las causas económicas,
el correcto. empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades administrativas de trabajo. Eso era lo que yo te decía, no es el juzgado, sino Ujú. la parte administrativa del Ministerio de Trabajo. Tienen que presentar todos sus libros, el ministerio se toma como 60 días, dice. En los casos de que trate este artículo, el despido sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior se considerará de pleno derecho injustificado. Sin embargo, si al vencimiento del plazo de 60 días calendario la autoridad administrativa de trabajo no ha resuelto la solicitud, el empleador podrá proceder al despido, el cual se considera plenamente justificado, quedando obligado al pago de la indemnización que establece el artículo 225. Entonces, muy importante que tengan presente el artículo 215, porque en resumen, el artículo 215 dice, bueno, la empresa está obligada a solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene 60 días para dar respuesta. Si en esos 60 días el ministerio no da respuesta, la empresa puede despedir a los trabajadores, pero incluso debe pagar incluso tiene que pagar la indemnización que establece el artículo 225 del Código de Trabajo, que son Ok. 3.4 semanas por cada año laborado, Ujú. hasta los 10 primeros años. Después de los 10 primeros años es una semana. ¿Y cómo se saca la indemnización? Para sacar la indemnización tienes que considerar tu salario promedio en los últimos 6 meses. Eso lo divides entre 4.3333 y te va a dar el salario semanal. Ese salario semanal lo multiplicas por 3.4 semanas y ese resultado lo multiplicas por los años que tengas de estar trabajando, hasta los 10 primeros años. Después del 10.º año es solo lo multiplicarlo por una semana. ¿Ve? Hasta ahí estamos con lo que es el peor escenario, que es acogerse a causas económicas. Ajá. Luego viene la suspensión de contratos, porque acá ya estamos hablando del despido. Ponte que decidan que, bueno, no van a despedir, pero van a suspender los contratos. Vamos, mira, otro artículo que ustedes tienen que tener presente, además del 2215, el 149, que es el que habla de cómo se determina la indemnización, o sea, cómo se va a determinar el cálculo de la indemnización. Ese es bueno que lo tengan también a mano. Luego vamos a ver el tema de la suspensión. Dice, eso está en el artículo 159 del Código de Trabajo, que dice lo siguiente. El salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia, ni aún mediante el consentimiento del trabajador, que ese es otro tema que deben, no, que ahora les vamos a bajar el salario. No, tú me puedes reducir las horas, pero para que tú me reduzcas las horas como ampliador, yo tengo que estar de acuerdo en eso. Cuando Ajá. se dio la pandemia, incluso que estaba autorizado como una alternativa para ir superando la crisis, la reducción de horario, aún allí tú tenías que hacer el acuerdo con el trabajador. Eso no puede ser de manera unilateral, que hoy tú estás en 8 horas y yo te digo vas a estar en 4 mañana. No. Ujú. Eso en este caso, hablando de las 8 horas regulares, que las que todo el mundo, o sea, las que estaban Exacto. pactadas en el contrato. Sí. El sobretiempo sí sabemos que eso Sí, no es eso no prometido para es un nadie. derecho, el sobretiempo no es un derecho sobre el cual tú puedes hacer exigencia, por decirlo. Ujú. Entonces, miren lo que continúa diciendo el artículo 159. O sea, estos son artículos que ustedes deben tener como quien dicen una tablita a mano, por decirlo. El artículo 159 luego dice, en los casos en que por razones de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados por las autoridades administrativas de trabajo, se ponga en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se podrá de manera temporal
modificar o reducir los horarios la semana de trabajo correspondiente en consentimiento con la organización sindical o de los trabajadores donde ésta no exista, siempre que se acuerden los métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo en los niveles existentes antes de la crisis. ¿Se comprendió eso? Que si Sí, ellos van a correcto. reducir jornada por la crisis económica que hay, tiene que ser en acuerdo con la organización sindical. No puede Exactamente. hacerse de manera arbitraria. Ahora, ellos dicen también, donde no exista organización sindical, entonces lo deben hacer con los trabajadores. Pero dado que ahí hay organización sindical, no lo pueden hacer arbitrariamente. Entonces, vámonos al artículo donde habla de la suspensión de contrato. El 199. Capítulo 2, suspensión de los efectos del contrato. Sorry. Dice el Salud. 198. Gracias. La suspensión de los efectos de contrato en lo relativo a la obligación de prestar el servicio y cuando la ley lo disponga, cuando la ley no disponga lo contrario de pagar el salario, no implica su terminación ni extingue los restantes derechos y obligaciones que emanen de los mismos. O sea que la suspensión de contrato fue como lo que se dio en la pandemia, no implicaba la terminación de la relación laboral, que muchos trabajadores en ese momento estaban asustados, no sabían si era que ya terminó la relación. Le digo yo, no, no terminó la relación. En Ujú. el momento que se levante la suspensión de contrato, tú tienes que presentarte a la empresa. Pero vamos a ver entonces cómo es que se da. Oye, me ha dado una tos aquí. ¿Cómo es que se da lo de la suspensión de los contratos? Dice el artículo 199. Son causas de suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y el empleador. La enfermedad o accidente, el arresto de los trabajadores o cuando son detenidos, eh, la licencia por gravidez, la licencia también por, vamos a ver, el 128. Ese artículo 199 es importante también que lo tengan a mano. Las licencias del artículo 128, numerales 16 y 17, que son cuando los trabajadores se les concede licencia no remunerada para el desempeño de cargos públicos y la que se le debe conceder a los directivos sindicales para realizar actividades sindicales. Eso causa suspensión de contrato. La licencia de gravidez, que ya la vimos, la incapacidad del trabajador motivada por un accidente o enfermedad profesional, la huelga, el 8 que dice la fuerza mayor o el caso fortuito, que puede ser que ellos se acojan a eso. Entonces dice, cuando tenga la fuerza mayor o caso fortuito son causal de suspensión de los contratos cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata e indirecta la paralización temporal de las actividades de la empresa, del establecimiento u obra del empleador por un periodo mínimo de una semana. Ellos tienen que probar que las decisiones que ha tomado el gobierno en relación con el contrato con ellos los lleva a paralizar las labores. ¿Ves? Tienen que decir si ya es que ya no van a exportar, si es que ya no van a excavar. Entonces, dice, estas causas de suspensión surtirá efecto desde la fecha en que se produjo el hecho que la constituye. Conforme a esta norma, salvo los casos en que pese la paralización de las actividades, la prestación del servicio resultare necesaria por razones de cuidado, mantenimiento, etcétera. Allí es importante que esa causa o fuerza mayor definitivamente sea probada y, y presentada ante la Esto probado ante las autoridades, ante el Ministerio de autoridades de un Trabajo. Ministerio de Trabajo. Exactamente.
Y mira, esto se da mucho si ellos lo quisieran poner como algo similar cuando hay incendio, cuando hay inundaciones, cuando hay... Y te digo que cuando uno solicita la autorización para la suspensión de los contratos, eso el ministerio no es que se va de una vez a aprobar eso. Eso se tiene que hacer un Claro. análisis y el ministerio entonces autoriza la suspensión de los contratos. Porque mira una cosa, por ejemplo, cuando se dio la pandemia, el ministerio autorizó la suspensión de los contratos. Y luego el mismo ministerio dijo, bueno, señores, vamos a empezar el reintegro gradual. Y te acuerdas que uno empezaron Correcto. los que eran del sector económico uno, 2, 3, ¿te acuerdas que estaba sectorizado? Ujú. Entonces muchos empleadores se durmieron sobre eso y pensaron que no, yo no estoy listo. Vamos a suponer los que tenían que entrar en junio. No, que yo no estoy listo. Ah, que yo no estoy listo. Cuando el Ministerio de Trabajo levantó la suspensión de los contratos, resulta que el salario está corriendo. ¿Ves? Porque eso no es que te voy a suspender así. O sea, tú me puedes mandar para la casa, pero tienes que pagarme mi salario si eso no está procesado Excelente. correctamente. ¿Y sabes por qué? Ese caso se parece al mío ahorita mismo que con el tema Esa, de mi reintegro. Exactamente. ¿Por qué? Por el artículo, lo que dice el artículo 126, 127, 128, que son donde están las obligaciones de los trabajadores. 126, 127 son las obligaciones de los trabajadores. El 128, el numeral uno dice lo siguiente. Son obligaciones de los empleadores, además de las que surjan del contrato, las siguientes. Número uno, darle ocupación efectiva al trabajador conforme a las condiciones convenidas. ¿Ves? Entonces, la obligación del empleador es darte trabajo. Ujú. Si esa suspensión de contrato no se ha realizado siguiendo el procedimiento que se debe dar, entonces el salario está corriendo. Y allí es muy importante, cuando tú me decías al inicio de que ustedes tenían temor que se fuera a dar, se fuera a repetir la historia que se ha dado Ujú. con otras empresas, y viendo otro sector que acaba de pasar a nivel nacional y que ha sido un escándalo, que ha sido lo de Justo y Bueno, yo le Correcto, sí. decía, yo le decía a los trabajadores que sin ánimo de, ¿cómo te digo? Porque las cosas siguiendo la ley, se puede mantener el trabajador alerta, sin necesidad de entrar en peleas o cosas pues agresivas. Es estar vigilantes de qué es lo que está pasando. Ujú. Porque los trabajadores siento yo como que estaban adormecidos en eso, que ya cuando fueron a reclamar no había quien reclamarle. Por eso que nosotros estamos, y por eso el motivo de esta conferencia con usted, por lo menos yo como directivo del sindicato, pues mi interés es que los trabajadores tengan el conocimiento, porque lastimosamente, y que no es un secreto para nadie, pues la compañía no es la más transparente que digamos, Ujú. no informa a los trabajadores, eh, ellos amenazan con suspensiones de contratos, pero aquí estamos viendo lo que dice el Código de Trabajo y la realidad de cómo es que son las cosas ante la ley. Exactamente. Entonces, sí, Sí. pues tú puedes hacer suspensión de contrato, pero tienes que demostrar que hay un caso fortuito, una fuerza mayor y que el Ministerio de Trabajo te lo catalogue como tal. ¿Quieres Ujú. despedir por causas económicas? Tienes que solicitar la autorización ante el Ministerio de Trabajo. Así es. De Bueno, las sí. otras preguntas que tú hay algo de las vacaciones. Hay un tema con las vacaciones, dicen que es una pregunta que me han hecho muchos los compañeros. Ok, la empresa tiene la costumbre, la práctica de decirte, ven acá, fulano, tienes 45, 50, 60 días a veces de vacaciones. Te tienes que ir ya, apenas termine esta rotación, un ejemplo, en el caso Ajá. de allá, pues, en la empresa. Y a veces el trabajador ni siquiera no le dan la oportunidad de que él decida, ven acá, me voy a ir de vacaciones tantos días o el mes, ejemplo, Ujú. y le dan que el trabajador escoja, pues, cuándo se quiere ir Ajá. de vacaciones.
Aparte, los trabajadores se van de vacaciones, porque la empresa los manda de vacaciones obligadas prácticamente, y muchos se han ido y no han recibido el pago de sus vacaciones. No, hombre, eso que me cuenta, eso es espeluznante, como, como digo yo, ese como la cómica o el meme ese que hay donde sale Bob Esponja y dice, Ajá, pintamos toda la casa sin que se regala ninguna. ¿Qué? Bueno, así mismo está eso, para gritarlo así. Mira, excelente, es así. algo, algo Eh, importante que ustedes deben ver, y eso te lo voy a dejar de tarea y me avisas, si es que la empresa se rige por alguna legislación especial. Si es que está dentro de la zona de una zona proces, por decirte, las zonas procesadoras y los call centers tienen una que otra excepción, igual que también las empresas de construcción, producto en el caso de la construcción de las negociaciones que han hecho con Capac Suntra. Pero en ujú. ningún caso esas negociaciones desmejoran lo establecido en el Código de Trabajo. No, Entonces, en el caso de esta empresa, ellos se rigen por un reglamento interno que lo no, pero si es que reglamento interno, el reglamento ajá. no puede ser inferior a lo que establece la ley. No, el reglamento no debería ni puede pasar por encima de lo que establece el No, Código de no Trabajo. puede, no puede. Hay que Más sin embargo, verificar y ajá, tómalo de tarea. Yo voy a tomarlo también de tarea de ver si, por ejemplo, si hay algo parecido al tema de las zonas procesadoras o algo así, si hay algo para la minería. Investígate tú con tu gente que tiene más tiempo en el sindicato y yo me voy a investigar por acá, por mi lado. Pero vamos a ok, asumir que no hay nada. ujú, Mira lo que dice la ley. Todo lo que es el tema de las vacaciones está regulado en el artículo 52 y siguientes del Código de Trabajo. Y te voy a decir lo que dice textualmente en el artículo 54, el numeral 5. Dice, las sumas que deba recibir el trabajador le serán liquidadas y pagadas con 3 días de anticipación, ¿ve? A la fecha en que comience a disfrutar de su descanso anual. Otro punto, las vacaciones deben ser programadas con 2 meses de anticipación. Eso te lo voy a decir, está en el numeral. O sea, eso de que te digan de ya para allá que te vas de vacaciones, eso es una violación total a lo que es el espíritu de las vacaciones, que es que tú descanses. correcto, O sea, si a mí me correcto. dicen que hoy martes, que me voy el viernes, o sea, ¿qué oportunidad tuve y sin plata? No, hombre, ¿qué va? Sí, porque eso es lo que los compañeros más se aquejan es de eso. O sea, me No, mandas de vacaciones, pero no me pagas mi dinero de vacaciones y entonces ¿cómo voy a disfrutar de unas vacaciones que es para descansar, no. relajarse, lo que sea? Eso es espeluznante. O sea, ¿qué vacación voy a tener yo si ando limpia? Por Exactamente, decirte. No. O exactamente. sea, eso es, mira, fuera de lo que establece la ley. Ponte que, bueno, quieren poner el código, hacer caso omiso, como ser humano. ¿Cómo te van a mandar de vacaciones sin plata? Eso, mira, y eso está en el artículo, bueno, ya te lo dije, el numeral 5 del artículo 54. Luego el artículo 57 dice, el empleador señalará con 2 meses de antelación la época en que el trabajador iniciará el disfrute de sus vacaciones, consultando lo mejor posible los intereses de la empresa y del trabajador, pero no podrá, sino por mediación de los funcionarios competentes de trabajo y con la anuencia expresa del trabajador, señalar el goce de las vacaciones en una fecha que sea superior a los 3 meses de aquella en la cual adquirió el derecho. Entonces, lo que tú me estás contando, eso es pasarse el código, vamos a decir, omitirlo por completo. Totalmente. Y Y hay varios compañeros, y de hace rato que han tenido esa queja de que pues la empresa, a mí no me ha pasado en lo personal, pero varios compañeros me han dicho eso, que me voy de vacaciones, me obligan a irme. Fulanito tiene 60 días, se va.
Hay unos que le dieron los 2 meses de vacaciones corridos. Está bien, pero no se los pagaron inmediatamente. No, hombre, qué va. Bueno, ahí ya tú sabes, todo lo que es el artículo 52 hacia adelante y específicamente el 57 que dice que debe ser con 2 meses de antelación y el numeral 5 del artículo 54 que es el que dice que debe ser pagada 3 días antes de que el trabajador se vaya. O sea que ahí hay una violación total del código. ¿Cuál era la otra? Bueno, licenciada, yo quiero saber qué dice el Código de Trabajo sobre la libertad sindical. Esto porque nosotros como sindicato, a nosotros se nos ha violado totalmente la libertad sindical, no podemos entrar, inclusive mi compañero que es secretario general del sindicato STM, Ajá. le prohibieron la entrada al proyecto. La empresa aceptó su reintegro después que lo había despedido injustificadamente. Esto, le aceptaron reintegrarlo, pero no lo devolvieron a su antiguo puesto como estaba. O sea, no lo reintegran en las mismas condiciones en las que él estaba. La empresa lo ubicó Qué a va. trabajar fuera del proyecto, ni siquiera es operador, ni siquiera está operando equipo, lo tienen de banderillero y todo este tipo de Me violaciones contaste la vez pasada. Ujú. ajá, que es lo que se está dando. Entonces nosotros queremos saber, yo en lo personal me interesa que la gente, los compañeros, se nutran de información de qué dice el código sobre la libertad sindical, qué Ok. establece la norma. Vamos a ver lo que son lo que se considera como prácticas desleales a la organización sindical. Déjame buscarte para decirte los numerales para que así lo puedan revisar. Y mira que esos temas cuando son denunciados son considerados como prácticas desleales al sindicato y le ponen multa a la empresa. Y te obligan a acatar lo que establece el Código de Trabajo. Mira, todos los artículos, déjame ver, hay que buscártelo bien. Desde el artículo 351 en adelante, todavía incluso acá, porque ya, bueno, ¿ustedes son sindicatos gremiales o sindicatos de empresa? ¿Cómo se llama el sindicato Nosotros de somos un ustedes? sindicato industrial, Industrial. Ok. el único sindicato a nivel nacional que tiene que ver con la construcción, desarrollo de la minería y sus afines es el Ajá, STM. Es el ajá. único a nivel nacional. O sea, venga esta compañía, venga otra, lo que sea, el sindicato que está establecido en la República de Panamá como sindicato minero es El el de de nosotros. ustedes. Ok. Ajá. Entonces, un sindicato industrial, o sea, no importa si es de empresa, si es industrial, todos los sindicatos deben tener el respeto a la libre gestión, pues, su proselitismo, por decirlo así. Déjame buscar aquí las prácticas porque también el artículo 128 y 138 habla de las prohibiciones que tienen los empleadores con respecto a las organizaciones sindicales. Pero déjame buscarte acá lo que son las prácticas desleales. Bueno, también es importante que los trabajadores, ahorita que estaba viendo acá el tema de los fueros, que los trabajadores tengan presente que cuando se introduce algún pliego, ya sea de negociación o de violaciones al código de trabajo, a los convenios colectivos, todos los trabajadores tienen fuero. Y al Ahorita tener mismo, fuero, eso se llama fuero por pliego de negociación. Y cuando los trabajadores tienen fuero, no pueden ser despedidos a menos que sea con la autorización de un juez. ahorita mismo existe un pliego que nosotros metimos ante Mitradel, Ajá, precisamente para eso, por el tema de la negociación y lo que se está dando, para que ajá. los trabajadores pues no sean despedidos. Más sin embargo, pues
han ocurrido los despidos con trabajadores que no tienen los 2 años, que creo que no tiene nada que ver porque igual el pliego está. Es que todos los trabajos, los únicos que en ese caso pueden ser terminados son los que tenían contrato definido o contrato por obra determinada. Pero eso, si tú te pones a ver, no es un despido, sino que es un vencimiento de contrato. Vencimiento, Pero correcto. el 212 no se puede aplicar 212 en ese periodo. Tengo Mira, compañeros que le han aplicado. y ya con el pliego introducido. Sí, correcto. El pliego nosotros, esto está desde el 14, 13, 14 de diciembre que se introdujo el Imagínate pliego. tú qué va. Mira, el artículo 388 habla de lo que son las prácticas desleales en contra del sindicalismo y los derechos de los trabajadores. La primera, formar listas negras, que digan, vamos a hacer una lista de estos fulanos, sultanos, menganos, con esto no lo deja hacer esto, no lo deja hacer esto otro. Eso es sancionado. Maltratar a los trabajadores, los despidos, sanciones, represalias, traslados, desmejoramiento, discriminación motivado por reclamos individuales o colectivos, por el hecho de organizar y pertenecer a un sindicato o por haber participado en una huelga o firmado un pliego de peticiones. Correcto. Entonces, ahí está lo que tú me dices. Si lo han movido de su puesto, lo han trasladado a otra posición porque se presentó un pliego, porque pertenece al sindicato, todo eso es denunciable. El despido con conocimiento de uno o varios trabajadores amparados por fuero sindical. Eso también es prácticas desleales contra el sindicalismo. Los actos Como de fue mi caso, injerencia. Ah, como fue el caso mío. exacto. Los Ahora le actos hago de una pregunta, injerencia. le hago una preguntita aquí antes que se me pase, Licen. Eh, la empresa puede entablar un proceso de desafuero a un dirigente sindical, un secretario general, en este caso, estando él de vacaciones Ah, no. y sin una causal alguna. El artículo 60 del Código de Trabajo establece que cuando los trabajadores están de vacaciones o incapacitados, cualquier acción que tome la empresa es considerada como nula. Artículo 60, déjame corroborártelo aquí. Dice, artículo 60, bajo pena de nulidad, el empleador no podrá durante el tiempo que el trabajador permanezca incapacitado disfrutando de sus vacaciones, iniciar, adoptar ni comunicarle ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este código. Más Así claro que, que el agua. exacto, así que está fuera de orden, como dicen, fuera de orden y de lo legal. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando te repito, todo lo que es el artículo 388 habla de las prácticas desleales al sindicato. Entonces vimos que los despidos, las sanciones, las represalias, los traslados, el desmejoramiento o discriminación, o sea, cuando un trabajador se cambia de una posición a otra y es desmejorado por haber Correcto, hecho, digamos, en el caso de mi amigo Osvaldo Tayet, él, secretario general de STM, él es operador y lo ponen imagínate. de banderillero. Bueno, ahí eso está contemplado, o sea, eso no se puede hacer porque es una práctica desleal contra el sindicato. Los actos de injerencia de los empleadores con objeto de promover la organización sindical o el control del sindicato, pidiéndole a los trabajadores que renuncie a este sindicato, no te metas ahí porque te van a votar, todo eso son prácticas desleales. Entregar o ofrecer a una organización sindical de los trabajadores suma de dineros que no sean las previstas en los convenios colectivos y cosas que sean vistas o transparentes para todos. Si se hace en contra de eso, es práctica desleal al sindicato. Mira el 7. El despido o desmejoramiento de un número de trabajadores permanentes sindicalizados en forma que modifique en contra de estos la proporción entre el personal sindicalizado y el no sindicalizado.
O sea, todos esos rejuegos que se hacen para que este sindicato tenga más que otro, todo eso manipulado desde adentro, por decirlo. Esa es la práctica que se está dando actualmente, porque con el simplemente hecho de que nosotros no se nos deje entrar al proyecto, a poder afiliar los compañeros, tenemos el apoyo de la gran mayoría ahorita mismo, pero Ajá. no podemos entrar. Yo no me he reintegrado hasta supuestamente el jueves, si no es que salen con alguna otra cosa. Ujú. Esto, Ah, no pero podemos ellos nosotros allí lo que no ejercer. nos están dejando hacer es proselitismo sindical, por decirlo. No, 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 sí, es correcto. Ellos no nos dejan ejercer como sindicato, no podemos visitar las áreas, no podemos conversar con los compañeros. ¿Y Entonces, cuántos inscritos tienen ustedes? ahorita mismo no tengo esa cifra exacta. Nosotros no somos el sindicato mayoritario, de hecho, obviamente, porque no Ajá, podemos afiliar. El ajá. sindicato mayoritario es el que está ahorita actualmente. Sí, tienen la mayoría de las afiliaciones, pero ¿por qué? Porque te van a dar un bono de Navidad. Fírmame aquí, tienes que afiliarte al sindicato. O sea, Ah, como un pero eso es canje. lo que está hablando aquí, Ajá. los actos de injerencia de los empleadores con el objeto de promover la organización sindical, entregar o ofrecer a una organización social de los trabajadores sumas de dinero. Ven, en el regalito, en la cosa, si te afilia. Por ejemplo, por ahí un compañero me llamó y me dice, ahorita mismo el sindicato de acá está ofreciendo uniformes y botas a los trabajadores que se afilien. Ah, no, pero eso sí no pueden jugar con eso porque el uniforme y la bota, eso es obligatorio, Es correcto, independientemente de qué sindicato tú estás. O sea, eso ya correcto. están rayando en los derechos humanos, por decirlo así, derechos de los trabajadores. Mira, Sí, sí. además del artículo 388, el artículo 128, vamos a ver un momentito, y el 138 que habla de las obligaciones de los empleadores. Vamos a ver primero el 128. El 128 dice, con respecto a las organizaciones sindicales, el 18, el numeral 18 del artículo 128 dice que es obligación del empleador respetar las organizaciones sociales de los trabajadores, efectuar los descuentos de las cuotas sindical también es una obligación. Déjame ver. El 27, permitir que las contribuciones sindicales se recauden por los representantes sindicales. ¿Ve? Y si lo quieren hacer en las horas y días de pago, eso debe permitirse, aunque bueno, ya ahora eso se hace más que todo por la planilla, pues los descuentos en planilla. Sí, correcto. Oye, me ha dado de ese que tenía, estaba desempolvando el código que me ha dado del año pasado hasta ahora. Mira, o el número 17 del 128 dice, conceder a los directivos y a los funcionarios de las organizaciones sociales licencias no remuneradas para el desempeño de comisiones sindicales. Eh, a ver, ¿cuál otra? El 128 tiene varias que habla de los temas de... mm, sí, eso de los uniformes, eso es obligatorio, eso no puede estar condicionado a qué sindicato pertenece, eso es denunciable. Mm. Eh, bueno, esos son los del 128. Vamos a ver los del 138. Mm, ya la recaudación, el 30.
Vamos a ver el 138. El 138 empieza, queda prohibido a los empleadores despedir a los trabajadores o tomar cualquier represalia contra ellos con el propósito de impedirles o como consecuencia de demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes laborales. O sea, que los trabajadores vayan al Ministerio de Trabajo a investigar y que tomen represalias porque fue al ministerio, eso está prohibido en el artículo 138. El número 4, obligar a los trabajadores, ya sea por coacción o por cualquier otro medio, eso de que te doy este regalito, te doy bota, te doy uniforme, o constreñirlo para que se afilien o no a un determinado sindicato, o influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. O sea, eso es Ahora que totalmente usted, prohibido. ahora que usted menciona eso de coacción, está dando un caso ahorita de antes de ayer para acá, dentro del proyecto, que tengo entendido de que los administrativos de relaciones laborales y recursos humanos andan solicitándole firmas a los trabajadores para que apoyen a la empresa y hacerle fuerza al gobierno para que el gobierno doble y acceda a una negociación, la negociación que está ahorita mismo Claro. pues en disputa entre el gobierno y Minera Panamá. Mira, yo creo que ya que tocas este tema de las firmas, y fue uno de los primeros puntos que yo le insistí a los trabajadores cuando se dio el tema de la pandemia y que por supuesto en una situación como las que están ustedes es, creo que muy sabio traerlo a colación. Ojo, cuidado con lo que están firmando. Nadie te puede obligar a poner tu firma en un lugar si tú no estás de acuerdo y menos en un pleito tan grande, de magnitudes tan grandes, a nivel de gobierno, a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Entonces, los trabajadores que se cuiden mucho de no ser utilizados, ¿ves? Como flecha o bala de cañón, como quien dice, en estos procesos donde son allá las grandes entidades que tienen que negociar y velar precisamente por el Correcto, porque derecho al trabajo que tiene el trabajo, que tiene el ser humano. el litigio que hay o el proceso de negociación que hay es entre gobierno y empresa. Exacto. Dicho sea Y de paso, ambos, nosotros estamos ahorita alzando la voz como sindicato, apoyándonos entre todos y los trabajadores porque no se nos ha tomado en cuenta dentro de la negociación. Y la cuestión de nosotros, el cuestionamiento de nosotros hacia la empresa es, ¿por qué ahora sí me solicitas una firma? Si antes para otras cosas, cuando me redujiste las horas de trabajo, me mandaste a viajar, etcétera, y entre otras cosas, no me consultaste. Ahora sí quieres que yo te apoye con una firma, firmando unas hojas ahí que no sé a razón de qué. mucho cuidado a los trabajadores en lo que están firmando. Y otra cosa que se deben cuidar mucho, porque en Río Revuelto se pesca de todo. Ujú. Nada de estar firmando documentos en blanco, ¿ves? Porque tú firmas un documento en blanco y ahora con tanta tecnología después le escriben un mutuo acuerdo arriba y listo. Y listo. Y listo, Bye sin bye. ahora, eso es macabro, No, totalmente sí, sí, macabro, pero sí, sí, sí. tú no tienes por qué firmar. Bueno, ya si te están poniendo una pistola en la cabeza y dice que firma, porque si no te matan a ti o a tus seres queridos, bueno, ya es otra cosa. Pero si a usted no le están poniendo una pistola en la cabeza, ¿por qué va a firmar algo si no está de acuerdo? Así es. Algo que mira y aprovecho para explicarle a los trabajadores. En mis 25 años de experiencia, jamás vi anulado un mutuo acuerdo. Porque una vez que un trabajador firma el mutuo acuerdo, no puede reclamar indemnización. Lo que sí Ujú. puede reclamar es salario, vacaciones, décimo, en caso de que el cálculo se haya hecho mal. Pero la indemnización, que a veces me llama y dice, ay, viera que me obligaron a firmar un mutuo acuerdo y ahora que salí me doy cuenta que nada más me pagaron un 25%. Le digo, ya no hay manera. Un mutuo Sí, una acuerdo vez se firma mutuo acuerdo ya no hay marcha atrás. ya Porque no la hay palabra lo marcha dice, atrás, mutuo a acuerdo. menos que
tú puedas probar que te pusieron una pistola en la cabeza. Esa es la única manera en que tú puedes, o que te secuestraron, porque ese es otro tema que espero que la empresa no llegue a eso, pero hace muchos años eso se daba, que te encerraban en un cuarto, y te lo digo, o sea, porque vi esos casos, te Claro que sí. encerraban en un cuarto y hasta que tú no firmaras no te dejaban salir. Ojo con eso, porque eso es secuestro. Claro. Entonces, si al trabajador le hacen una cosa como esa, que ya eso es de los cavernícolas totalmente, por decir así, de que te encierren en un cuarto, entonces tú digas, ojo, porque saliendo de aquí lo voy a demandar no solo por la nulidad de este mutuo acuerdo, porque eso sí es presión, que te encierren en un cuarto y no te vas hasta que firme, sino también por secuestro. Así que imagínate tú ya por dónde va eso. Entonces, que el trabajador no se sienta, primero que todo, el trabajador tiene que estar tranquilo, tranquilo. Las relaciones de trabajo tarde o temprano terminan. Eso es así, eso es ley de vida. ¿Qué es lo más que podemos nosotros exigir? Que nos traten con dignidad y respeto y nos paguen las prestaciones a las cuales tenemos derecho. Entonces, tranquilo, tranquilo. Bueno, eso sí, leyendo el entorno, con las antenitas de vinil, como quien dice, ese radar, taca, 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 viendo qué es lo que está pasando. Así Que de es. repente usted dormido no sabía ni lo que estaba pasando y de repente no hay ni dónde encontrar un funcionario de esa empresa para hacer el reclamo, que es lo que están viviendo los compañeros de justo y bueno ahora mismo. O sea, ahora ¿quién le Ujú. va a reclamar? Ya la empresa se declaró en quiebra, no hay pero ni una nevera donde puedan vender, por decir así, para sacar sus prestaciones. Correcto, así es. Entonces, volviendo acá al artículo 138 que habla de las prohibiciones, ya vimos que está prohibido pues obligar a los trabajadores por coacción o por otros medios a que se afilien o no a un determinado sindicato. Número 5, obligar a los trabajadores por cualquier medio a retirarse del sindicato o organización social al que pertenezcan o que voten por una u otra candidatura de los sindicatos. Hacer colectas, suscripciones, imagínese usted ahora recogiendo firmas. Mm, Ejecutar actos que restrinjan los derechos de los trabajadores, establecer ni listas negras, índices o prácticas que puedan restringir las posibilidades de colocación de los trabajadores, porque esa es otra cosa. O firmas esto o te voy a dar una mala referencia, o de aquí no consigues trabajo nunca más. Entonces el Hay trabajador le un tema, dice, hay un tema puntual con eso de las listas negras, que es una de las principales cosas que nosotros queremos luchar en contra de eso. Hay casos de trabajadores de empresas tercerizadas, subcontratistas en este caso, que la empresa tiene un régimen que si te despide, te bloquea, porque la mina tiene eso, que te bloquean en el sistema de ellos, te bloquean en la base de datos, ya tú apareces bloqueado. Entonces, si tú quieres regresar con otra empresa subcontratista o ya sea con la misma compañía, una empresa minera Panamá, no, usted no puede porque usted aparece bloqueado. bueno, No, imagínense. ese bloqueo es eso, la lista negra. Mira que ahora con el tema de la ley de discriminación y la ley de todo esto de hostigamiento, acoso, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ves? Porque yo siento que con eso es evidente que le estás coartando el derecho Al a trabajo. un ciudadano a trabajar. Es un Y derecho que más, todos tenemos. exactamente. Entonces, eso hay que tener mucho, mucho cuidado con esas cosas. Y bueno, como te digo, siempre pongo en mi cuenta de Instagram, a veces pongo debajo de los posts, las leyes existen. El gran reto es que se cumplan. Cuando yo escucho que dicen, no, que vamos a crear unas leyes, no, señor, ya no hay que hacer más leyes. Lo que hay que hacer es que se Que cumpla se con cumplan. lo que ya se hizo Exactamente. porque estamos llenos de leyes, pero entonces la falta el cumplimiento. Luego, ¿qué más dice? Las listas negras que ya las vimos. Básicamente yo creo que es lo principal que los trabajadores tienen que tener presente con respecto a sus derechos. ¿Ves?
en ese sentido, estar Así es. clarito cuáles son los derechos que le asisten como trabajador y los derechos que le asisten como ser humano. O sea, nosotros como seres humanos tenemos derecho al trabajo. El gobierno tiene que tener políticas coherentes. El que más debería estar preocupado ahorita mismo por el que los trabajadores no pierdan su trabajo es el gobierno, en representación, por supuesto, del Ministerio de Trabajo. Por un lado. Así es. Por otro lado, la empresa como una organización social responsable tiene que asegurar el bienestar de sus trabajadores. En este caso yo siento que eh, el Ministerio de Trabajo, la ministra, nosotros hablamos con ella, y todo, ella se pronunció, ella dijo, no, el tema de los trabajadores no es una negociación, Eso no es una eso no hay nada que negociación. negociar ahí, Ahí no hay nada que no hay negociar. nada O que sea, negociar. entonces yo lo Entonces, que creo que en ese sentido, yo siento el gobierno, Mitradel, nos está apoyando, mas es que sin es su embargo la deber, empresa hace caso omiso es su y deber. amenaza a los trabajadores. Bueno, pero ahí es donde están ustedes pues levantando bandera con Ujú. cada una de esas cosas pues que están viendo que no son correctas, pues están vigilantes de esa situación. Y Así yo es. pienso que en las empresas donde hay organizaciones sindicales no se pueden dar más de cuatro cosas. O sea, ahí hay que respetar y hacer cumplir la ley realmente. O sea, primero tratando de dialogar, tratando de que haya esa comunicación, pero si tú ves que te están multiplicando por cero, oye, no sigas arrimado a un palo de aguacate para que te dé manzana. Tienes que buscar entonces otra alternativa, pero sí siempre dentro del diálogo, pues y no caigan en provocaciones de pelea, no caigan en provocaciones, pues, de cosas que les están haciendo, como quien dice, la cama para que tú te botes tú mismo. O sea, cuídense Correcto. de no dispararse en el pie, por decirlo así. Y lo más importante, mira, para todo un mensaje para todos los trabajadores, conserven la calma, conserven la calma. La vida no se acaba cuando se acaba un trabajo. Que se los digo yo que a los 54 quedé sin trabajo. Que uno tiene que replanteárselo y tiene que buscar, bueno, todo eso es parte del crecimiento y el desarrollo como persona, porque a veces Así es. es el temor que te va embargando. Ay, que vienen las deudas, ay, que cómo voy a pagar, y entonces te va haciendo hacer cosas que después, viste, y no fue una buena decisión. Entonces, lo Así es. primero, conserven la calma, muchachos, conserven la calma. Si hay una organización sindical, ellos conociendo la ley, van a utilizar todas las herramientas que la ley les otorga para la protección al trabajo. Y si ya a pesar de todo eso te despidieron, bueno, vamos para adelante. Así como dice la canción esa, para adelante y dejando huella como el elefante. Vamos para adelante. Así mismo es, mi licenciada. Bueno, yo creo que hemos abarcado todos los temas. Siempre agradecido con usted Cómo no, a por... la orden siempre. Voy a grabarte esto y en un rato tengo que bajarlo de Zoom, subirlo, Ujú, hacerle los recortes del principio y al final, porque más o menos estábamos conversando. Y ujú. los espacios vacíos los subo a YouTube y te mando el enlace. Entonces, pues, Te lo agradezco muchísimo porque me interesa mucho que los compañeros vean esta información, se nutran. Esto yo lo estoy haciendo con el fin de ese feedback, de esa retroalimentación, porque de esa muchos educación. no ¿Ok? tienen ese alcance, tienen mucho temor, desconocen de la ley y para eso es esto. Y yo estoy siempre, desde la primera vez que vi su página en Instagram, yo dije, hay alguien que habla de esto, hay alguien que sabe, hay alguien que nos puede instruir. Yo le digo a mi esposa, es una maravilla que exista la licenciada y con esa disposición de querer ayudar e instruir a los trabajadores, a las personas. Bueno, todo el que esté dispuesto a aprender conmigo, ya te digo, va para adelante dejando huella como el elefante, así mismo. Así es. Y Bueno. todo se supera. Así que bueno.